Los exploradores, paseando como excursionistas por soleadas llanuras de filicaliformes color violeta, hablaban unos con otros en voz baja. Sabían que sus voces rompían un silencio de 1.000 millones de años. El silencio del viento y de las hojas y del viento, que soplaba, cesaba y volvía a soplar. Hablaban en voz baja, pero, al ser humanos, hablaban. Pobre Osden, comentó Jenny Jong, ciencias biológicas y técnicas, mientras pilotaba un helijet sobre el Polo Norte. Esa gran sensibilidad en su cerebro y nada que percibir. Qué lástima. A mí me dijo que odiaba las plantas, dijo Leroux con una risita. Pues lógico sería que le gustasen, ya que no le molestan como les molestamos nosotros. A mí tampoco me gustan mucho esas plantas, gruñó Porlock, mirando las ondulaciones violáceas de la selva circumpolar del norte. Todo es igual. No hay una sola mente, no hay ningún cambio. Un hombre aquí se volvería loco. Pero todo esto está vivo, dijo Jenny Chong. Y, si está vivo, Austen tiene que odiarlo. En realidad no es tan malo, intervino Leroux magnánima. Porlock la miró de reojo y le preguntó, ¿te has acostado con él, Leroux? Leroux rompió a llorar y exclamó, ¡los terrícolas sois repugnantes! No se ha acostado con él, dijo Jenny Chong, generosa. ¿Y tú, Porlock? Ja, 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 ja. Se rió el químico, nervioso, y le aparecieron en el bigote gotitas de saliva. Osden no puede soportar que le toquen, explicó Leroux, temblorosa. Un día por casualidad le rocé y él me apartó como si yo fuese una cosa sucia. Para él no somos más que cosas. Es malo, dijo Porlock con voz tensa, sobresaltando a las dos mujeres. Acabará por deshacer este equipo, por sabotearlo, de un modo o de otro. Ya lo veréis, ese tío no puede vivir con otras personas. Aterrizaron en el Polo Norte. Un sol de medianoche brillaba por encima de unas colinas bajas, unas matas bajas, secas, de color rosa verdoso, se extendían en todas direcciones, es decir, en una sola dirección, el sur. Impresionados por el increíble silencio, los tres exploradores instalaron sus instrumentos y se pusieron a trabajar, como tres virus que se estremeciesen levemente en la piel de un gigante inmóvil. Nadie invitó a Osden a acompañarle en las salidas en calidad de piloto, de fotógrafo ni de asistente. Y él no se ofreció de voluntario, de modo que apenas se alejó del campamento de base. Revisó los datos taxonómicos botánicos de Harfex en los ordenadores de la nave y ayudó a Exvana, cuyo trabajo consistía sobre todo en reparación y mantenimiento. Exvana dormía mucho, 25 horas o más de las 32 que tenía el día. Se quedaba dormido mientras estaba reparando una radio o revisando los circuitos de pilotaje de un helijet. Un día la coordinadora se quedó en la base para observar. No quedaba allí nadie más que Posvetó, que padecía ataques epilépticos. Manon le había conectado un circuito terapéutico, poniéndole en estado de catatonia preventiva. Tomiko pasaba informes a los bancos de almacenamiento y vigilaba a Osden y a Exvana. Pasaron 2 horas. Quizá tendría que usar 860 mirobaldos para sellar esa conexión, dijo Exvana con su voz suave, vacilante. Pues claro. Perdona, es que he visto que tenías ahí los 840 y los sustituiré cuando quite los 860. Cuando no sepa lo que debo hacer, ingeniero, te lo preguntaré. A los pocos momentos, Tomiko echó una mirada a su alrededor y allí estaba, cómo no, Exvana profundamente dormido, con la cabeza apoyada en la mesa y el pulgar en la boca. Osden. El blanco rostro no se volvió, no habló, pero su expresión indicó que estaba escuchando. No es posible que no te hayas dado cuenta de la vulnerabilidad de Exvana. No soy responsable de sus reacciones psicopáticas, pero eres responsable de las tuyas. Exvana es esencial para nuestro trabajo aquí, mientras que tú no lo eres. Si no puedes dominar tu hostilidad, debes evitarle totalmente. Osden dejó sus herramientas y se puso de pie. ¡Encantado!, exclamó con su voz áspera vindicativa. No tienes idea de lo que es experimentar los terrores irracionales de Exvana. Tener que compartir su horrible cobardía, tener que temblar con él por cualquier motivo. ¿Estás intentando justificar tu crueldad hacia él? Pensaba que tenías más dignidad, exclamó Tomiko, temblando de rencor. Si realmente tu capacidad empática te hace participar de la angustia de Ander, ¿por qué no te hace capaz de la menor compasión? Compasión, repitió Osden. Compasión. ¿Qué sabes tú de compasión? Ella le miraba fijamente, pero él se negó a hacer lo mismo. ¿Quieres que verbalice tu presente afecto emocional respecto a mí?, preguntó Osden. Puedo hacerlo con mayor precisión que tú. Estoy entrenado para analizar esas reacciones cuando las percibo, y las percibo. Pero ¿cómo puedes esperar que yo te tenga simpatía si te comportas como te comportas? ¿Qué me importa cómo me comporte, estúpida? ¿Crees que representa alguna diferencia? ¿Crees que el ser humano medio es un pozo de bondad y de amor? Yo puedo elegir entre ser odiado o ser despreciado. Como no soy ni una mujer ni un cobarde, prefiero ser odiado. Esas son tonterías. Autocompasión. Todo ser humano tiene,
Pero yo no soy un ser humano, replicó Osden. Vosotros sois vosotros y yo soy yo. Yo soy único. Asombrada por aquella visión de solipismo abismal, Jaito calló un momento y después dijo, sin rencor ni piedad, cínicamente: «Podría llegar a matarte, Osden». «Es lo que harías tú, Jaito», replicó él con ironía. «No soy un depresivo y el seppuku no es lo mío. ¿Qué quieres que haga? Que te vayas. Por tu bien y por el nuestro. Llévate el Aircard y el alimentador de datos y vete a hacer un conteo de especies. Ve al bosque. Hardfax no ha empezado aún con los bosques. Toma una zona forestal de 100 metros cuadrados, cualquiera que esté dentro del alcance de la radio. Pero fuera del alcance de la empatía. Informanos diariamente 2 veces al día, a las 8 y a las 24. Osden se fue y durante 5 días no se supo de él más que lacónicas señales de que todo iba bien 2 veces al día. En el campamento base el humor cambió como el decorado de un teatro. Ex-Vana permanecía despierto hasta 18 horas al día. Post-Wet-To sacó su laúd astral y cantó las armonías celestiales. La música ponía frenético a Osden. Manon, Hardfax, Jenny Chong y Tomiko dejaron los tranquilizantes. Porlock destiló algo en su laboratorio y se lo bebió todo él solo. Después tuvo resaca. Asdani Foyle y Post-Wet-To celebraron esa orgía mística de matemáticas superiores que constituye el principal placer del alma religiosa ascética. Oleru se acostó con todo el mundo. El trabajo fue bien. Un día volvió el científico duro a la base, abriéndose paso con dificultad por entre los altos y carnosos troncos de las graminiformes. En el bosque hay algo, explicó con los ojos dilatados por el terror, jadeando, temblándole el bigote y los dedos. Algo grande. Se movía tras de mí. Yo estaba agachado, colocando una señal. Se ha acercado a mí por detrás. Miraba a los demás, con los ojos opacos del temor o del agotamiento. Siéntate, Porlock, cálmate. A ver, vuélvelo a contar. ¿Dices que has visto algo? No lo he visto claramente. Solo he visto un movimiento deliberado. Era un... No sé qué podía ser. Algo que se movía autónomamente entre los árboles, los arboriformes, como los queramos llamar, al salir del bosque. Allí no hay nada que haya podido atacarte, Porlock, aseguró Hardfax serio. No hay ni siquiera microzoos. No puede haber un animal grande. ¿No habrás visto caer una epífita? ¿No sería una enredadera que se habían desprendido tras de ti? No, respondió Porlock. Es algo que caía sobre mí, por entre las ramas, deprisa. Cuando me he vuelto se ha alejado, hacia arriba otra vez, ha hecho un ruido, una especie de choque. Si no era un animal, sabe Dios qué podía ser. Era grande. Tan grande como un hombre, por lo menos. Tenía un color rojizo quizá, pero no estoy seguro, no he podido verlo. Era Osden, dedujo Jenny Chong, jugando a Tarzán. Soltó una risita nerviosa y Tomiko reprimió una carcajada. Hardfax no sonrió siquiera. Esos arboriformes le ponen a uno nervioso, dijo en su tono cortés, reprimido. Yo ya lo había notado. Quizás sea por eso por lo que no me apetece trabajar en el bosque. Esos colores y la disposición de los tallos y las ramas poseen una cualidad hipnótica, sobre todo de disposición helicoidal, y los lanzadores de esporas aparecen a intervalos tan regulares que la cosa no parece natural. Yo lo encuentro muy desagradable. Hablando subjetivamente, quizá un efecto de este tipo haya podido causarte una alucinación. Porlock negó con la cabeza y humedeció sus labios. Era algo que estaba allí, insistió. Era algo que se movía con una finalidad, algo que quería atacarme por la espalda. Cuando Osden llamó por la radio, puntual como siempre, a las 24 horas de aquella noche, Hardfax le comunicó la experiencia de Porlock. ¿Ha descubierto algo usted, señor Osden, que pudiese confirmar la impresión del señor Ex-Vana de haber percibido en el bosque una forma de vida inmóvil? ¿Sensible?, dijo la radio sarcásticamente. No, vaya estupidez, respondió la desagradable voz de Osden. Usted ha estado en el bosque más tiempo que ninguno de nosotros, dijo Hardfax con inquebrantable cortesía. ¿Está usted de acuerdo con mi impresión de que el ambiente del bosque tiene un efecto perturbador y posiblemente alucinógeno en las percepciones? Estoy de acuerdo en que las percepciones de Porlock son fáciles de perturbar. Confínele al laboratorio donde creará menos molestias. ¿Algo más? De momento no, contestó Hardfax. Osden cortó. Nadie podía creer la historia de Porlock. Y nadie podía dejar de creerla. Él estaba convencido de que algo grande, había intentado atacarle por sorpresa. Aquello era difícil de negar, pues estaba en un mundo desconocido, y todos los que habían entrado en el bosque habían sentido cierto temor y estremecimiento bajo aquellos árboles. Les llamaremos árboles, desde luego, había dicho Hardfax. En realidad son lo mismo, aunque del todo diferentes, por supuesto. Todos convinieron en que habían sentido cierta inquietud, o en que habían tenido la sensación de que algo observaba desde atrás. Tenemos que aclararlo, concluyó Porlock.
y solicitó que se le enviase al bosque en calidad de asistente temporal de biología, como Osden, para explorar y observar. Oleru y Jenny Chong se ofrecieron voluntarias y podían ir como pareja. Harfex les envió a todos al bosque cerca del cual estaban acampados, una extensa región que abarcaba 4/5 partes del continente D. Les prohibió que llevasen armas cortas. Les recomendó que no saliesen de un semicírculo de 80 kilómetros que incluía el campamento de Osden. Todos informaron 2 veces durante el día, durante 3 días. Porlock informó haber visto lo que parecía una forma grande semirrecta que se movía entre los árboles cruzando el río. La segunda noche, Oleru declaró estar segura de haber oído un movimiento cerca de la tienda. «Pero si en este planeta no hay animales», exclamó Harfex tosudamente. A la mañana siguiente, Osden no llamó. Tomiko esperó menos de una hora y después se dirigió con Harfex a la zona en que Osden se había comunicado la noche anterior. Pero cuando el Helijet se elevó por encima del mar de hojas violáceas, ilimitable, impenetrable, sintió pánico. ¿Cómo podremos encontrarle en un lugar como este? Él informó que había aterrizado en la orilla del río. Encontraremos el Aircar. Osden habrá acampado cerca de él y no puede haberse alejado mucho del campamento. El recuento de especies es una tarea lenta. Ahí está el río. Allí está su Aircar, dijo Tomiko, cuando divisó el extraño brillo entre los colores y sombras vegetales. Aquí nos quedamos, pues. Detuvo el Helijet y echó fuera la escalerilla. Bajaron los dos. El mar de vida se cerró sobre sus cabezas. Cuando tocaron con los pies el suelo del bosque, ella abrió su pistolera. Después, mirando a Harfex, que iba desarmado, se abstuvo de tocar la pistola. Pero siguió llevándose la mano a la pistolera de vez en cuando. Tan pronto se hubieron alejado unos metros del lento y pardo río, no percibieron ningún ruido y la luz era tenue. Grandes troncos se dirigían bien separados, casi irregularmente, casi iguales. La corteza de algunos era lisa y la de otros más esponjosa. Su color era gris, pardo o pardo verdoso, y estaban cubiertos por enredaderas semejantes a sogas y festoneados con epífitas. Extendían rígidas y enmarañadas brazadas de hojas grandes y oscuras, en forma de plato, que formaban una especie de techo de 20 a 30 metros de espesor. El suelo que pisaban era mullido, como un colchón. Estaba completamente cubierto de raíces y salpicado de plantas pequeñas de hojas carnosas. «Aquí está la tienda», dijo Tomiko, algo acobardada por el sonido de su propia voz en aquella enorme comunidad silenciosa. En la tienda estaba el saco de dormir de Osden, unos pocos libros, una caja de raciones. Deberíamos llamarle a gritos, pensó, pero no lo sugirió siquiera, ni tampoco Harfex. Dieron varias vueltas a partir de la tienda, cuidando de no perderse de vista el uno al otro entre aquellas imponentes presencias entre el crepúsculo que avanzaba. Tomiko tropezó con el cuerpo de Osden a menos de 30 metros de la tienda. Le había guiado hacia él el brillo blancuzco de un bloc de notas caído en el suelo. Osden yacía boca abajo entre 2 árboles de enormes raíces. Tenía la cabeza y las manos cubiertas de sangre, que en parte se había secado y en parte emanaba aún, húmeda y roja. Harfex apareció junto a ella. Su pálida piel ainita parecía verde a la luz del crepúsculo. ¿Está muerto? No. Le han golpeado. Por detrás. Tomiko tanteó los dedos del cráneo ensangrentado, las sienes, la nuca. ¿Le han golpeado con un arma o con una herramienta? No encuentro ninguna fractura. Cuando le daba vuelta al cuerpo de Osden para que pudiera levantarle, el herido abrió los ojos. Tomiko le sostenía, inclinándose muy cerca de su cara. Sus pálidos labios estaban contorsionados. La invadió un temor mortal. Gritó 2 o 3 veces e intentó escapar, tropezando por la creciente oscuridad. Harfex la alcanzó, y con su contacto y el sonido de su voz, el pánico de ella disminuyó. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», preguntaba Harfex. «No lo sé», contestaba ella, sollozando. Aún agitada, el martilleo de su corazón, y no veía con claridad el miedo, Me ha asustado el verle los ojos. Los dos estamos inquietos, pero no entiendo ese. Ya estoy bien. Ven, tenemos que ocuparnos de él. Afanándose los dos con intensa y necesaria prisa, tiraron el cuerpo de Osden hasta la orilla del río y le levantaron pasándole una cuerda por las axilas. Se tambaleó como un saco, girando sobre sí mismo, por encima del pegajoso y oscuro mar de hojas. Le introdujeron en el Helijet y se pusieron en marcha. Al cabo de 1 minuto volaban por encima de una pradera. Tomiko respiró profundamente y su mirada se encontró con la de Harfex. Estaba tan aterrorizada que he estado a punto de desmayarme. Nunca me había pasado. «Yo también me he asustado mucho, más de lo natural. No tanto como tú, pero también sin motivos», confesó la Ainita. Y se le veía, en efecto, envejecido y trastornado. «Ha sido cuando estaba tocándole, sosteniéndole. Me ha parecido que se ha despertado un momento. ¿Empatía?».
Espero que pueda decirnos qué le ha pasado.